Jaun Andreok, arratsaldeon dizuela guztioi, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva jornada del Festival Gutun Zuria, que como sabéis, este año se divide en 2 semanas, 8 jornadas. A partir de hoy y hasta el domingo tendremos ocasión de escuchar las interesantes reflexiones de escritores como Arcaiz Cano, Óscar Alegría, John Banville, Antonio Lobo Antunes y Margot Glantz. Escritora, profesora, periodista, viajera y también tuitera. Margot Glantz es un referente de las letras hispánicas y especialista en Sor Juana Inés de la Cruz, madre de la poética mexicana. En su conversación con Mentxu Gutiérrez nos explicará cómo pasó de ser una ávida lectora a creadora literaria. Elkarrizketek ordu bete inguruko iraupena izaten dute eta bukaeran ordu laurdeneko tartea edo epea egiten dugu, zuok entzuleok, ikusentzuleok galderak edo gogoetak iristarazi ditzazuen, beraz galderaren bat egiteko gogoa baduzue, eskatu mikrofonoa lasai eta bota. Antes de comenzar, queremos también, como no, como todos los días, agradecer la colaboración de BBK como patrocinador oficial y principal de este Festival Literario Internacional, así como de las instituciones y empresas que colaboran con nosotros, las embajadas de Irlanda y Canadá, la Asociación de Libreros de Vizcaya, AFNAC, Metro Bilbao, ALSA, Bodega Urbana, El Correo y Cadena SER. Margot Glantz ha sido traducida a diversas lenguas y obtuvo las becas Guggenheim y Rockefeller. Entre sus libros destacan Las 1001 calorías, 200 ballenas azules, De la amorosa inclinación a enredarse en cabellos, Apariciones, Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador Osaña. Mentxu Gutiérrezek hainbat poema liburu argitaratu ditu eta horien artean nabarmentzekoa da El ojo de Newton izenekoa. Txalo handi batekin ongi etorri egin diezaiegun, zuekin guztiokin, Mentxu Gutiérrez eta Margot Glantz. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues yo había preparado, yo soy Mentxu, ella es Margot, seguro que se han dado cuenta. Yo había preparado una pequeña presentación sobre Margot y bueno, ya han antecedido unas palabras sobre ella. De todas formas, me gustaría, antes de empezar esta entrevista, decir hacer un breve apunte. Bueno, primero yo quiero dar las gracias a María Luisa Blanco, coordinadora de estas jornadas, y a Lourdes Ortiz, la directora de La Alhóndiga. Y quería decir que presentar a Margot para mí es un placer, es un privilegio, que enseguida se va a saber por qué. Yo quiero ser fiel al tema de esta convocatoria y voy a intentarlo. Y voy a intentarlo porque con Margot, cuando empiezas a hablar con ella, enseguida el entrevistador se convierte en el entrevistado. Ella tiene un interés extraordinario por tantas cosas que yo creo que es una de los elementos claves también de su literatura, ¿no? Que se cuelan por todas partes esos intereses, que primero la convirtieron en una gran estudiante y después en profesora, y por eso quizá llegas un poco más tarde a la literatura, ¿no? No voy a leer, porque como ya han citado algunos de sus libros y algunos de los cargos tan importantes que Margot ha tenido en México y como representante de la cultura mexicana en otros países y como profesora en tantas universidades americanas y europeas. Voy a pasar un poquito de puntillas por ahí, también por su biografía, y solo me gustaría decir que la literatura de Margot Glantz es como su vida, como sus largos viajes por medio mundo, sus intereses siempre profundos, enormemente rica, llena de facetas que se leen en múltiples direcciones, hacia arriba y hacia abajo, como los estratos geológicos o como los vectores del tiempo oficial, a veces, pocas, lineales, del presente al pasado, del pasado al presente, o con un orden cronológico poético totalmente desembarazado del reloj o del calendario, que le permite estar en muchos lugares a la vez.
y siempre en el presente, un presente aunque sea vertiginoso, pero presente al fin. Yo creo que la literatura de Margo es una literatura que piensa, es una literatura reflexiva, que siente con los 5 sentidos, y ojalá tengamos tiempo también de hablar de esa sensualidad de su escritura. Una literatura que juega, que ríe sabiamente y que también hace reír, con un humor que es absolutamente propio, que inventa y reinventa, que es tierna y feroz a un tiempo en lo que cuenta, que es fresca y compleja también a un tiempo, desinhibida y estructurada. Y esas son las paradojas, creo, de la gran literatura. Y como sello distintivo, en medio de un pasaje desolador aparece, hay siempre un destello luminoso, y en medio de una secuencia alegre hay un rasguño, ¿no? Yo diría a veces que es una melancolía que se sobrepone a sí misma. Bueno, esta es una forma de presentarte y decirte cuánto, por supuesto, cuánto te admiro, ¿no? Admiro tu literatura. Bueno, tú sabes que a mis manos llegó una pequeña lista de unas lecturas que en distintos momentos de tu vida fueron para ti impactantes, importantes y que han dejado una huella en ti. La lista es muy heterogénea, ¿no? Voy a anunciarla. Los mitos griegos, Dostoyevsky, sobre todo El príncipe idiota, Los hijos del capitán Grant, de Julio Verne, Las metamorfosis de Kafka, con una tuvo ya bastante, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, Las palmeras salvajes de Faulkner, y una autora de novela rosa que tiene un secreto, espero que nos cuentes, M. Deli. O sea que yo hasta ahora no tenía noticia, ¿no? A mí, antes de entrar a hacerte alguna pregunta directa sobre tus lecturas y sobre su relación de estas con tu obra, me gustaría preguntarte algo tan importante, ¿no?, para esta conversación, como conocer cómo son tus inicios de lectora. ¿Cuál es el telón de fondo de tus primeras lecturas? Bueno, mi padre era poeta y muy lector. Vino de Ucrania a México hace muchísimos años y entre las cosas que trajo fue un baúl lleno de libros. Eran libros en hebreo, en yiddish y en ruso, pero al poco tiempo empezó a poner también en su biblioteca libros en español. Y compraba muchas cosas para que nosotros, las hijas, éramos 4 hijas, leyésemos. Quizá la que más leyó desde muy niña fui yo, porque fui la más tímida de todos, y entonces leer era para mí una forma extraordinaria de sobrepasar la timidez y al mismo tiempo de vivir una cantidad infinita de mundos posibles e imposibles. Es decir, los mitos griegos me trasladaron a algo así verdaderamente extraordinario, la vida de Perseo, de Teseo, las coéforas, etcétera, todo este tipo de cosas que luego, cuando cumplí 15 años, me hicieron hacer, por ejemplo, un trabajo en la preparatoria en que hacía yo una comparación entre la Orestía de Esquilo y los sacrificios humanos de los aztecas. Sí, empecé con esas cosas así un poco absurdas. Y leía yo mucho novelas de aventuras, lo que leíamos todos los chicos, que eran Los hijos del capitán Grant. Ahora, para venir a este evento, a esta sesión de esta noche, volví a leer muchas de las lecturas que no había vuelto a leer hacía muchísimos años, muchísimos, no digo cuántos, pero me di cuenta de que la mayor parte de esas lecturas habían quedado como una especie de miasma pegajoso, extraordinario, que era como un contorno que propiciaba cosas importantes, pero de las cuales no me acordaba casi de nada. Por ejemplo, releí Los hijos del capitán Grant y me encontré un libro como de 400 páginas con una cantidad infinita de aventuras. Lo único que yo recordaba era cómo había una historia de amor
que en aquella época para mí era muy importante, porque yo tenía 13, 14 años, ¿no? Y pensaba yo que era importante el amor, quizá ahora ya no me importe tanto, pero y solo recordaba eso y la historia de una especie de naufragio en la Pampa Argentina, donde los personajes en una tempestad se guarecen en un gigantesco árbol que es el ombú, y ese árbol de repente pierde sus raíces y empieza a navegar por la pampa. Entonces eso me pareció maravilloso recordarlo. También recuerdo que leí como a los 15 años La Metamorfosis de Kafka, pero en traducción de Jorge Luis Borges. Probablemente no era la traducción de Jorge Luis Borges, sino de su mamá, pero él la firmaba. Y luego leí Las Palmeras Salvajes de Faulkner, en la edición también traducida por Borges, de la editorial Sudamericana, que no he podido volver a leer en mi vida, porque fue un libro que me marcó terriblemente, pero que tiene una historia tan trágica que nunca quise volver a leer. Antes de venir aquí quise releerlo de nuevo, pero me pasó lo que me pasó con Crimen y Castigo, que son libros que no quise volver a leer porque el final era tan espantoso, como Madame Bovary de Flaubert, que se envenena, que pierde todo su dinero por seguir a sus amantes, que decidí que ya no podía leerlos más porque sufro muchísimo, como cuando veo películas en donde va a suceder algo malo, entonces cierro los ojos, o cuando iba yo a chocar, en lugar de tomar el volante, me agarraba yo del asiento y caía yo. Bueno, entonces chocaba yo, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de cosas ya no las puedo volver a leer, pero fueron importantísimas haber leído, sobre todo, La Metamorfosis de Kafka y Las Palmeras Salvajes de Faulkner, porque me hicieron una cosa así interior, que como dije hace un momento, era casi un magma gelatinoso, como el caos primigenio, pero que de alguna manera va a hacer que dentro de mí se vaya gestando una posibilidad literaria que emergió bastante tarde. Yo desde muy pequeña sabía que iba a dedicarme a la literatura, que iba a hacer carrera de literatura. Estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, estudié en la preparatoria de la carrera de Ciencias Sociales, y después fui profesora de literatura, sigo siendo profesora de literatura, me gusta muchísimo, y empecé a escribir ficción alrededor de los 47 años, cuando mis compañeros de generación ya habían escrito sus obras más importantes, y yo era, como decía siempre, una joven promesa con arrugas. Bueno, tú dices que hay algunos libros entonces a los que no te ha gustado volver. Has hablado de uno. Es que yo, entre las cosas que tenía pensado preguntarte, había pensado en ese libro de juventud, el de Los viajes del Capitán Grant, no pensando que lo que recordabas iba a ser esto, porque claro, también uno hace sus propias lecturas de los libros. Y yo precisamente pensaba, seguramente en este libro ya está contenido también tu pasión por los viajes. Uno de los, creo que es tu primer libro de ensayo, en el que escribes sobre la visión de autores franceses que viajan a México en el siglo XIX, sí. Y tú haces un estudio, un ensayo sobre este libro, que es tu primer libro de ensayo, ¿no? Sí, es mi primer libro publicado, sí. Y el último es un libro de viaje en el que relatas y comentas tus viajes a la India, ¿no? Claro. Y me parecía que en medio de, ¿no? en la tensión de este primer viaje en el que tú analizas la visión que estos autores tienen sobre un país que tú conoces también como es México, y de repente tú eres la observadora, ¿no? Y llegas a India a través de los libros. Me parecía que estaba ya en semilla de alguna manera esta primera lectura Sí, bueno, los viajes extraordinarios de Verne lo trasladan a uno a una cantidad. Verne viajó muy poco realmente, no conoció casi ninguno de los lugares que él pinta tan extraordinariamente bien, como la Isla Misteriosa o los hijos del Capitán Grant. Viaja por toda América, viaja por Australia, por Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de viajes, evidentemente, algo deben haber influido en mi deseo de viajar.
aunque es más concreto y más inmediato el incidente que propició mis viajes. Mi padre de repente empezó a viajar enormemente y nosotras, sus hijas, íbamos al aeropuerto pequeñísimo de la Ciudad de México a recibirlo con el gusto infinito, no de verlo, sino de ver que nos traía de regalo. Y como viajaba por toda América Latina y nos traía en épocas en que América Latina era muy próspera, nos traía pues regalos de Panamá, de la Argentina, del Perú, plata, caucho, mariposas del Brasil, etcétera. Entonces yo decía, bueno, qué maravilla es poder viajar y comprarse tantas cosas. Yo antes de empezar quería yo agradecer enormemente, lo voy a hacer a media res, es decir, quiero agradecer enormemente a Gutún Zuria, a Lourdes Hernández, que me ha invitado, a Marisa Blanco, que ha sido la coordinadora de estas jornadas, a quien quiero muchísimo y con quien he hecho muchos viajes y he comprado muchas cosas también, porque creo que el hecho de que mi padre regresara con objetos de diferentes países me ha hecho una consumista impresionante, y como Marisa también lo es, pues somos amiguísimas por eso, ¿no? Entonces viajamos las dos como enloquecidas, y nos compramos carey, nos compramos collares, etcétera, etcétera, y mi padre propició ese gusto en mí, y además también propició el gusto por los viajes. Y tienes razón, cuando yo fui a Francia, hice una tesis sobre los viajeros franceses que vinieron a México en el siglo XIX, una tesis sobre el exotismo francés en América Latina. Que los franceses viajaron muchísimo y las tradiciones de los viajeros se consideraban como exóticas porque viajaban a países extranjeros. Entonces yo estaba desde París viendo a París como algo exótico, escribiendo sobre mi país que ellos veían como algo exótico. Así que fue maravilloso. Y cuando regresé a México publiqué un libro de viajeros franceses en México, y también, como tú dices muy bien, mi último libro es un libro sobre mi viaje a la India, que por otro lado formaba parte al principio de un libro inmenso que estoy escribiendo hace muchísimos años, que en mis colaboraciones en los periódicos hablan muchísimo de mis viajes, en la propia Babelia publiqué varias cosas de mis viajes, y que va a constituir un libro gigantesco que ya ahorita tiene 1000 páginas, en donde concentro 50 años de viajes y 50 espacios diferentes en un solo libro. Pero de repente, al ir a la India, a la que fui varias veces, y me fascinó y me horrorizó tanto la India, que sentí que no podía yo incluir lo de la India en mi libro de viajes en general, sino que tenía que hacer un libro específico sobre la India, y escribí este libro que acaba de salir apenas en España, que se llama Coronada de Moscas, porque la sensación cuando uno viaja a esos países es que está uno perseguido por los guías, porque tiene uno que tener un guía de viajes, porque si no, no entiende la lengua, aunque hable en inglés, etcétera. Entonces necesita uno alguien que lo guíe por todas partes, y los guías son verdaderamente perniciosos y siniestros. Y yo me sentía como perseguida por moscas. Pero además leí un libro maravilloso, una poesía maravillosa de una poeta peruana extraordinaria que se llama Blanca Varela, que ya murió, y que tenía un libro que se llamaba Ternera perseguida por tábanos, que se refiere a los mitos griegos de los que tú has hablado hace un momento, que fueron para mí muy importantes de muy niña. Y en una parte de su texto, que es ese gran poema, dice que coronada de moscas, que lo que más terrible para ella no es la muerte, sino darse cuenta de que terrible, etcétera, la muerte, es decir, la muerte no cuenta, sino lo que cuenta es que uno se da cuenta que la vida pasó al lado de uno, coronada de moscas. Y como yo no me cuesta el primer hervor, pues me pareció muy importante darme cuenta de que sí, mi vida ya pasó y ha sido una vida extraordinaria, pero también una vida coronada de moscas. Bueno, dices tú que tu vida ya pasó. Lo que tú hiciste en un momento de tu vida fue escribir un libro extraordinario que se llama Genealogías, en el que entrevistas a tus padres. Y quizá a la gente o que no lo haya leído, pero sí
estaría tal vez bien que nos introdujeras un poco en tu vida excepcional, la vida excepcional de tus padres, que te precede y que también te constituye, ¿no? En tu literatura yo creo que el peso de tu familia, de la historia de tu familia y de la tragedia y de la maravilla, que también ha sido la historia de tus padres, tiene eso, un peso enorme en tu literatura. ¿Crees que puedes contarnos un poco? Cuando ahora estaba yo pensando en la mañana que dentro de 12 años se cumple un siglo que mis siglo desde que mis padres llegaron desde Ucrania a México. Yo no tengo un siglo todavía, pero soy bastante grande ya. Entonces, no nací cuando llegaron mis padres, llegué después, pero de todas maneras pensé, un siglo de que mis padres está a punto de cumplirse un siglo de que mis padres llegaron a México y que hicieron su vida allí, que yo y mis hermanas nacimos allí. Entonces, me pasó cuando tenía yo cerca de 50 años, que estaba yo escribiendo una serie de artículos en el periódico, un periódico que se llamaba El Uno más Uno en México, en donde empecé a narrar cosas de la vida de mis padres. Empecé con una historia muy trágica. Cuando yo tenía como 9 años y que empezaba el nazismo, mi padre estuvo a punto de ser linchado por un grupo de fascistas, ¿no?, que trataron de matarlo porque era judío y empezaba el nazismo, ¿no? Entonces, esa historia que yo viví de una manera muy trágica y que todos vivimos de una manera muy trágica, disparó mi posibilidad de recordar mi infancia y darme cuenta de que mis padres ya eran bastante maduros, bastante viejos más bien, que yo también era bastante vieja, bueno, 50 años es poquito, ahora me parece poquito, pero entonces era bastante fuerte. Entonces decidí que era muy importante para mí escribir una historia de mis padres que habían nacido en otro continente, en otro clima, en otra densidad, en otra latitud, y que yo había nacido en México y que no tenía idea lo que era Ucrania, lo que era Kiev, lo que era Odessa, en donde habían vivido mis padres, no lo que era tampoco la Revolución Rusa, toda una serie de cosas que yo daba por absolutamente conocidas, porque cuando uno está cerca de los padres no se preocupa por lo que los padres han hecho, sino por el calor humano que los padres representan, como algo, un cariño absolutamente visceral, pero no un cariño reflexivo. Entonces yo decidí que tenía que averiguar cómo era esa relación con ese mundo de mis padres tan ajeno, tan extraño al mío, y al mismo tiempo tan cercano. Y empecé a hacer entrevistas con una grabadora y a preguntarles cómo había sido su vida, que había sido una vida pues diferente, porque mis padres se conocieron, tenían como 23 años, mi madre había vivido en la ciudad de Odessa, mi padre había vivido en un pequeño gueto campesino cerca de Kiev. Entonces yo tenía que saber cómo habían sido sus infancias y cómo habían vivido, y me las contaban, y llegaba un momento en que habían vivido tanto tiempo juntos mis padres, que mi padre corregía la vida de mi madre y mi madre la de mi padre. Y era absurdo porque no se conocían ni no sabían, pero sin embargo podían corregirse la vida, lo cual estaban tan entremezcladas sus experiencias vitales que su vida se volvía una sola vida. Entonces salió un libro muy entrañable, muy impactante para mí y que ha tenido pues bastante buena fortuna. Se ha publicado aquí en España en Pretextos, se publicó en la Argentina, se ha traducido a varios idiomas y es un libro que en agosto de este año va a volver a salir porque está agotado en Alfaguara. Entonces, digamos, es un libro que es importante para mí y que me ha dado mucho, porque en primer lugar me hizo entender muchas cosas de los seres más queridos que eran mis padres, entender por qué habían emigrado a México, por qué yo era mexicana y no rusa, porque en aquella época cuando ellos emigraron era Rusia, y por qué muchas de las trabazones que el cariño tiene
están metidas en cosas absolutamente inextricables y difíciles de entender, pero que empecé a entender al hacer el libro. Sí, cuando yo converso con mis hermanas respecto a mis padres, como todos los hijos, tenemos muchos agravios con los padres. Pero yo después del libro me sentí perfectamente contenta con ellos y los quiero enormemente. Y para mí fue muy importante haber elaborado mi relación con ellos a partir de ese libro. Entonces no les guardo absolutamente ningún rencor, al contrario, les tengo un gran cariño. Pero no es solo un libro que habla de mí y de mis padres, sino que es un libro que habla de una emigración, de un tipo de vida diferente que se asentó en México y que forma parte también de la historia de México y de la historia de la ciudad. Pero también forma parte de la historia de muchos inmigrantes. Por ejemplo, en Argentina es un libro que llama mucho la atención porque muchísima gente ha vivido las mismas experiencias que yo viví, aunque cada experiencia es particular, ellos vivieron también experiencias semejantes. Uh-huh. Y además esas experiencias, una de las cosas que más llama la atención de este libro es sin duda la forma en que tu familia desdramatiza, relativiza, vive el presente. Uh-huh. Y hay un sentido del humor durante toda la obra sobre la que a mí me gustaría preguntarte, porque como decía antes, yo creo que tu sentido del humor es extraordinario, lo impregna todo cuando es posible, ¿no? Como he dicho, tu literatura tiene tantas facetas para mí, a mi juicio, ¿no? Y naturalmente tiene una carga de profundidad y una hondura extraordinarias. Pero ese humor siempre aparece, ¿no? Como ese humor juguetón que de repente y que está presente en lo que cuentas, en la forma de vivir de tu familia, ¿no? Yo recuerdo un pasaje del libro muy divertido en el que uno de tus parientes, no recuerdo cuál, porque este libro lo leí hace algunos años, pero cuando habla de las sucesivas ruinas de tu familia, porque se arruinaron bastantes veces, ¿no? Cómo recriminaba a alguien que decía, no, ¿cómo que es esto de comprar en extensiones? No, hay que comprar a lo hondo, ¿no? Y yo pensaba que eso también es un poco tu humor. Me preguntaba, cuando el humor de tu familia tan particular se funde con el humor mexicano, que también es un humor muy distinto, ¿qué pasa ahí? Hay como un cortocircuito que produce que tú ves... Mira, mi padre tenía mucho sentido del humor, era muy divertido. Él era un poeta en yiddish y hacía juegos de palabras en donde el humor contaba enormemente, tanto que es muy difícil a veces porque son versos rimados y al mismo tiempo con juegos de palabras que a veces son muy difíciles de traducir al castellano, sí, pero que desde muy niñas nosotras pues lo percibimos y lo mamamos, digamos, es una cosa así muy familiar. La persona a la que tú te refieres es mi abuelo paterno, que hablaba de que no valía la pena comprar grandes extensiones de tierra porque uno iba a acabar enterrado, entonces más valía comprar a lo hondo que a lo ancho, ¿no? Entonces, sí, pero sí, bueno, yo creo que el sentido del humor es una cosa muy importante, estoy diciendo una perogrullada, pero creo que el sentido del humor me ha salvado mucho, y a la gente que lo tiene, de ser excesivamente solemne, de tomarse demasiado en serio y permitirse una autocrítica a veces feroz. Y una crítica también feroz hacia lo otro, ¿no? Entonces, digamos, en mi libro hay, como tú decías, esas cosas así muy violentas, de una crueldad terrible. Por ejemplo, otro libro que se publicó aquí en España, que se llama Hazaña, que justamente tiene como tema la hazaña, el encarnizamiento. Y ese encarnizamiento va en muchísimas direcciones. Parecería como que mi libro no tuviera un centro, porque ahí son pequeños textos fragmentarios que se refieren a cosas muy diversas y que sin embargo al terminar el libro tienen
una densidad muy específica que ilumina en torno a lo que es la hazaña, esa brutalidad con la que podemos enfrentarnos en la vida cotidiana, como los campos de exterminio, o como, por ejemplo, la moda se encarniza con el cuerpo femenino y produce la anorexia, produce toda una serie de cosas que las mujeres estamos sujetas, también los hombres, pero las mujeres más, estamos sujetas a una serie de imperativos que nos obligan a doblegarnos y doblegar nuestro cuerpo a los deseos de los diseñadores, por ejemplo, que a mí me fascinan por otro lado, pero también me parece muy terrible de todas las formas que tiene la experiencia y la vida para encarnizarse en contra de nosotros. Pero al mismo tiempo me pareció muy importante explorar cómo el encarnizamiento es esencial para quien quiere hacer algo creativo. Si nadie que quiera escribir o que quiera pintar o que quiera hacer bien algo, si no es encarnizado con lo que hace, si no insiste, si no tiene saña, si no se ensaña para hacerlo, no lo logra. Entonces a mí me pareció que era explorar al mismo tiempo la crueldad humana y la necesidad que uno tiene de sobrepasarse ensañándose consigo mismo para que las cosas funcionen, ¿no? Entonces en ese sentido creo que sí, el humor es importantísimo. Sí, como me decía una amiga mía cuando leí un fragmento de otro libro mío que se llama El Rastro, cuando lo estaba yo apenas escribiendo, me dijo, yo no sé cómo le haces, Margo, que aún en las cosas más trágicas hay un fragmento en donde uno se muere de la risa. Pues sí, porque digo, quizás lo más trágico no se puede tolerar si no hubiese ese ingrediente de humor que le permite a uno aceptarlo, aunque sea a regañadientes. Ese libro del que acabas de mencionar, un velatorio y realmente unos recuerdos tan duros, un libro duro, pero en el que hay también, haces un verdadero viaje por tantos temas, ¿no? Y me viene bien para preguntarte una cosa que me interesa también mucho de tu literatura, y es que normalmente siempre preguntamos a los autores por esas lecturas que más les han influenciado, que han tenido un peso grande en la gestación de sus obras, y se pasan a veces por alto otros lenguajes creativos que yo creo que en tu caso también son importantísimos, ¿no? Por ejemplo, la música, que en este libro es fundamental, o la pintura. Tú has estudiado historia del arte, has paseado mucho por los museos, conoces mucho la pintura americana y europea, pero en concreto en este libro, en El Rastro, en el que hablas muchísimo de música, da la impresión de que incluso la estructura del libro podría ser una partitura musical, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Bueno, en realidad quise hacerlo. Sí. No te dejé terminar la pregunta, termina. Pues no, pero iba por ahí. Sí. Bueno, pues el libro en realidad tiene un esquema muy simple, el argumento es muy menor, bueno, no es muy menor, es pequeño el argumento, muy sintetizado, es la historia de un amor que se termina por la muerte del personaje, del marido, de la narradora, y cómo ella asiste a un entierro en el campo, donde vuelve a ver a su marido, pero ya en un ataúd, y empieza a rememorar todo lo que fue la vida entre ellos. Pero eran ambos músicos, él era un pianista y un director de orquesta, también compositor, y ella era chelista. Entonces, evidentemente era muy importante organizar el material del texto a partir de esa idea de la musicalidad. Entonces, el texto, en el sentido de que tenía dos personajes que eran músicos y tenían un ambiente en donde la música contaba enormemente, entonces me parecía que era fundamental que el texto tuviese una estructura musical, y tomé como punto de partida para esa estructura la estructura de las variaciones Goldberg de Bach, ¿no? Que siempre me han fascinado,
que las tengo en muchísimas versiones, muchas de Glenn Gould, por ejemplo, que es muy importante en este libro, sobre todo también como una especie de reflexión sobre la interpretación en el arte, la importancia de la interpretación, si la interpretación es tan importante o menos importante que el creador de arte, si que es menos importante Bach, que hace las variaciones, que Glenn Gould, que lo corrige cuando toca las variaciones de Bach, del Goldberg de Bach, o si esas variaciones de Goldberg se pueden tocar como las tocaba Glenn Gould cuando joven, en 35 minutos o en 55 minutos cuando era ya viejo. Parecería que no importa esto, pero ese sistema, ese ritmo, esa rapidez con las que toca las variaciones de Bach cambian totalmente el sentido de la obra de Bach, porque Bach no apuntaba en sus partituras cómo debía tocarse y cuál era el ritmo y el tiempo que debía seguirse. Todos los intérpretes interpretan como les da la gana. Y Glenn Gould, que tenía un trabajo de músico importantísimo, que teorizaba sobre la música, teorizaba sobre lo que era Bach y a veces le corregía la plana a Bach. A mí me parecía un poco exagerado porque Bach es uno de los compositores que me parecen más geniales que existen en el mundo. Pero también me sirvió a mí para que todo este juego con Glenn Gould y con la interpretación y con el tiempo y con el ritmo, etcétera, me sirviera a mí también para crear un ritmo propio y manejar mi texto como variaciones sobre un tema. El tema era el entierro, el amor que terminaba, las infidelidades del personaje, la extrañeza que sentía la mujer al ver a ese hombre ya muerto, que de repente aparecía transformado porque en su vida había usado bigote y de repente tenía bigote en el ataúd. Entonces empieza a haber toda una disquisición sobre los bigotes, porque de repente, como las mujeres embarazadas, quedan mujeres embarazadas por todos lados, yo veía bigotes en todos los dolientes, ¿no? Entonces era así como muy impresionante manejar todo ese tipo de relaciones que se establecen en un velorio, donde la cotidianidad, la frivolidad, los chismes, la violencia, el rencor, el duelo, todo se conjuga, todo se conjunta en un mismo espacio. Y entonces pude escribir un texto en donde hablaba a la vez de la música, manejaba yo la estructura de las variaciones de Bach y al mismo tiempo manejaba yo esa pasión mía por un tema con sus variaciones, que siempre lo estoy explorando en todas mis textualidades. Porque como tú dices, tengo un interés muy variado y muy voraz hacia muchísimas cosas. Y eso aparece en mis libros y muchas veces también en mi vida, y hace que a veces no pueda yo con ellos, ¿no? Entonces, para poder escribir un texto, tengo que, a pesar de que hay muchos temas, tratar de que esos temas se ajusten y acaben teniendo su propia densidad y su propia estructura. Y las variaciones de Goldberg de Bach me sirvieron muchísimo. En El Rastro, que ese es el libro al que tú te has referido, y en donde en el que yo utilicé muchísimo mis conocimientos sobre música. Cuando niña, las niñas de mi época teníamos que tocar piano, si no éramos niñas. Entonces mi mamá nos ponía a estudiar piano, a mis hermanas y a mí, nos compraba un piano, teníamos nuestra maestra de piano, teníamos nuestros conciertos, y el piano y la música en general fueron pues también parte constitutiva de mis enseñanzas de infancia. Y cuando ya más tarde dejé de tocar, dejé de interpretar, etcétera, etcétera, la música ha sido para mí una cosa fundamental y siempre estoy oyendo música, voy a conciertos, etcétera. Entonces me pareció que era bien interesante escribir sobre eso y manejar una estructura que dignificara lo musical, ¿no? En esta novela, también en El Rastro, aparece una escena de uno de los libros que tú citas aquí como de los que más te han influenciado y que más te han marcado, que es El Príncipe
o El idiota de Dostoyevsky. Hay una escena que Sí. quizá puedes contar, Sí, sí. y también por qué aparece la escena ahí, y bueno, nos puedes también contar un poco qué significa para ti ese libro. Bueno, a Dostoyevsky lo leí muy joven, tenía alrededor de 14, 15 años. En esa época estaba yo muy triste porque no podía yo leer a Dostoyevsky en ruso, siendo mis padres de origen ruso, que no me enseñaron ruso, me parecía un crimen, pero no me habían enseñado ruso. Entonces yo no podía leer a Dostoyevsky en ruso, que hubiera sido maravilloso, pero lo leí en español, que también fue maravilloso. Y muchos libros de Dostoyevsky me marcaron enormemente, Los hermanos Karamazov, Los endemoniados, El doble, pero el que más me marcó, bueno, Crimen y Castigo me marcó muchísimo, pero me parece tan terrible la historia que no lo he podido volver a leer. Sin embargo, El idiota, que también es muy terrible la historia, es un libro que he leído numerosísimas veces a lo largo de mi vida. Siempre hay épocas en que vuelvo al idiota. Y cuando estaba yo escribiendo El rastro, lo releí y fue la forma como Dostoyevsky estructura sus libros es verdaderamente extraordinaria, maravillosa. Es decir, tiene un arte para manejar las cosas. Toda la primera parte del idiota sucede con una vertiginosidad impresionante y se van acumulando las sensaciones, las historias. Es un libro maravilloso, fascinante. Pero a mí lo que más me fascinaba del libro era que Rogojin, uno de los personajes, asesinara a Anastasia Filipovna, que estaba enamorada del idiota, y el idiota enamorado de Anastasia Filipovna, pero de otra mujer también, de Aglaya Ivanovna. Entonces, ¿por qué de repente aparece esa escena en donde Natasha Filipovna, que se va a casar con el idiota, decide no casarse con él y pedirle a Rogojin que se la lleve, y que va vestida de blanco con sus joyas maravillosas, y Rogojin se la lleva a su casa y la asesina? Entonces me parecía un amor tan maravilloso que nunca había tenido en mi vida, y yo quería que alguien me amara como Rogojin o como el idiota amaba a Anastasia Filipovna, aunque me asesinaran. Entonces era muy importante para mí repetir eso y decirlo en mi texto, porque es un texto de un gran amor, pero que termina en un gran desamor, y en un personaje que ha sido infiel, terrible con la protagonista, y que la protagonista va a ese velorio con un rencor, como dice Pedro Páramo, un rencor vivo que no se le acaba. Cuando termina la ceremonia, cuando entierran al personaje, ese rencor se dulcifica a través de un sentido del humor terrible, también a través de la mirada de la mujer que no solo se está preocupando por el cadáver o por los dolientes, etcétera, en el velorio, sino qué tipo de zapatos usan las mujeres, si algunas mujeres van con sandalias, otras van con zapatos de diseñador, algunas van con trajes maravillosos, con unas chalinas increíbles, porque están en una ciudad que es de fin de semana, en donde va gente rica y gente pobre. Hay una amalgama de personajes de todas las clases sociales, unos extraordinariamente vestidos, otros horriblemente vestidos, todos chismean, dicen cosas, como sucede en todos los velorios. Entonces el libro se va desarrollando a través de todas esas escenas, ¿no? Y a través de la relación de la mujer con ese cadáver en el ataúd, etcétera. Y acaba ella dándose cuenta de que afortunadamente estuvo en el velorio y que se le acabó el rencor cuando termina la novela. Entonces ya se regresa a su casa tranquilísimamente, gracias a que ha visto todas esas escenas, a que ha tenido una violencia con toda la gente que estaba en el entierro, a través de la mirada que tiene sobre otras mujeres que probablemente vivieron con su marido, a través de la diferencia que hay entre interpretar o componer una obra de musical, etcétera, etcétera, y al final hay como una reconciliación, no con el muerto, sino consigo mismo. Entonces es una elaboración de un duelo que es muy importante, ¿no? Entonces me pareció bonito mi libro. Es un libro extraordinario. Margot, decías que
que había unos libros a los que no podías volver, de Dostoyevsky, como Crimen y Castigo, en cambio sí podías volver a releer. Y has dicho que hay también un conflicto con las palmeras salvajes que te impide regresar al libro, pero sí puedes hablar de él. Lo que me acuerdo de él... Sí, no hace falta que hagas un ejercicio de memoria extraordinario, pero sí lo que a mí, viendo la lista de libros que tú habías facilitado, me sorprendió no encontrar la Biblia. Me preguntaba cuál era tu relación, cuál era la relación de tu familia con la Biblia, tu relación con este libro. Y pensando en las palmeras salvajes, que sabes que originalmente llevaba por título un versículo de la Biblia, y la relación de Faulkner con este libro, ¿no? Curiosamente, como te decía hace un momento, mis padres, que eran de una cultura judía muy importante, eran muy tradicionales, no muy religiosos, pero muy tradicionales, nunca me enseñaron ni yiddish, ni hebreo, nunca fui a una escuela judía, no aprendí ruso, aprendí solo español. Es decir, la biblioteca de mi padre era una biblioteca que estaba llena de libros en ruso y en yiddish. Yo nunca pude leerlos, lo cual no entendí por qué mis padres no me enseñan. Es decir, casi siempre los emigrantes enseñan a sus hijos a hablar el idioma de su país de origen. Digo, veo aquí en el País Vasco cómo la gente habla tranquilamente vasco, que a mí me parece un idioma tan difícil, tan bonito, pero tan difícil, y sin embargo lo hablan tranquilamente. Pues sí, lógico, sí. Asombraba a un portugués ver que en su tierna infancia todos los niños de Francia supieran hablar francés. Me parece lógico. Pero a mí no me enseñaron los idiomas, y tampoco me enseñaron cosas de la Biblia. Yo iba, por ejemplo, a la sinagoga para las fiestas, el Año Nuevo o el Día del Perdón, o celebrábamos en casa la Pascua judía, que coincide con la Pascua, casi siempre con la Pascua cristiana, pero nunca aprendí eso. Entonces, sí, me sabía yo muchísimo ese versículo de que tú hablas en un artículo maravilloso, un ensayo maravilloso de palmeras salvajes, que se queme mi mano derecha, que se seque mi mano derecha si me olvido de ti, oh Jerusalén, que es una maravilla. Y que yo tenía además en un pequeño, en una cosa que se llama la mesuzá, que es una especie de amuleto que se pone en las puertas de las casas judías, que es una pequeña Biblia, donde está ese versículo justamente, que se seque mi mano derecha si me olvido de ti, Jerusalén, y también lo del oído, ¿no? Pero eso no lo noté para nada en Palmeras Salvajes, ni me llamó la atención cuando lo leí. Lo que me llamó la atención profundamente es la historia de amor, que es una historia de amor terrible, en donde una pareja de adúlteros recorren el sur de los Estados Unidos y van a dar a una casa de un médico mediocre, y la mujer en un momento dado se practica un aborto y se muere. Entonces, una frase me impresionó mucho del libro, que es casi lo único que recuerdo. El médico es llamado por el marido, por el hombre, pareja de la mujer, y le dice que su mujer está sangrando. Entonces, perdón la expresión, entonces dice, ¿de dónde está sangrando? ¿De los pulmones? ¿Tiene tuberculosis? No, dice, ¿de dónde sangran las mujeres? ¿No? Entonces, ese fragmento me quedó grabadísimo. Es decir, como me quedó, por ejemplo, en la Metamorfosis de Kafka, la escena en que le arrojan una manzana que se incrusta en el caparazón del insecto y se va pudriendo en su cuerpo. Es casi lo único que me acuerdo o cómo de repente, eso lo leí a los 15 años, cómo de repente en un cuadro que está en la habitación, donde hay una mujer con una piel, es decir, que la menciona 3 o 4 veces, él se sube por las paredes y tapa el cuadro. Es todo lo que me acuerdo, no me acuerdo de nada más, ¿no? Sin embargo, lo que más me preocupó a mí de esa historia de las palmeras salvajes es esa historia de amor que termina tan terriblemente mal, en donde la mujer tiene una amargura y una violencia con el amante, y en donde todo termina mal, ¿no? Y también toda esa historia que para mí es muy nebulosa porque casi no la recuerdo, del negro que se escapa y que va navegando por el Mississippi.
Me acuerdo de eso perfectamente, pero no me acuerdo de los intríngulis del libro. Traté de volver a leer, pero no quiero volver a leer porque me afecta muchísimo la muerte, la forma de la muerte de esa mujer. Y sobre todo quizás me afecta muchísimo la muerte de un amor desgraciado, ¿no? Que también de alguna forma lo recreo en El rastro. Probablemente hay una reestructura, hay un paralelismo entre la estructura del rastro y de Palmeras salvajes, pero muy lejana, porque lo leí cuando era yo muy joven y cuando no pensaba que yo iba a escribir, pero que quedó como de ese magma gelatinoso, ese caótico, del que luego poco a poco se van a ir desprendiendo fragmentos que van a encontrar su coherencia y su dignidad como escritura, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante eso, ¿no? Pero quizá también lo que más me preocupaba de Faulkner es que también leí en esa época Santuario de Faulkner, o Mientras agonizo, que también quizá tengan que ver con mi libro El rastro. Hay muchos libros de velorios, y el Mientras yo agonizo de Faulkner también lo es. Entonces que creo que también estaban allí como pendientes, como inconscientemente, para que yo, si algún día lo podía hacer, escribiera los libros que escribí. Pues lo que más me preocupaba también era advertir una forma de sexualidad que para mí era absolutamente confusa, macabra, muy me producía mucho susto, porque no entendía yo perfectamente bien qué es lo que pintaba Faulkner. Entonces, tampoco Santuario le he podido volver a leer, porque ahí hay una violación, etcétera. Ese tipo de relación con la escritura, que me tocaba muy como adolescente, muy adentro, no me ha permitido volver a releer esos libros, pero probablemente me ha permitido escribir mis propios libros, ¿no? Con una visión que tenía que ver con esas lecturas, pero que traté de reprimir y que surgió a través de la escritura. La memoria también siempre es selectiva, ¿no? Claro. El escritor. Y además muy inconsciente toda la memoria, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que las recuerdan perfectamente en el interior de uno mismo o en los sueños, pero que cuando trata uno de concientizarlas y concretizarlas, no llegan a entenderse. Y probablemente llegan a entenderse a partir de ese conducto tan extraordinario y tan desviado a veces que es la propia escritura. Hay es que tengo que mirar, no sabía cuánto tiempo llevábamos aquí, por si las moscas. Sí, ya nos empiezan a... Es que no había visto todavía ninguna señal. Pero sí quería, Margo, antes estabas comentando que sobre este pequeño texto que sería interesante que leyeras, quizá, sobre tu forma de leer tan relacionada con lo que estábamos comentando, ¿no? Y la escritura, quizá en este momento podría ser un buen... Quisiera yo leer algo que estoy escribiendo ahorita, que es un texto que todavía no tiene, sí ya tiene nombre, pero no quiero decirlo, pero que es un libro que ya lleva más de 100 páginas y que estoy ahorita trabajando con mucho cuidado, en donde está muy vigente el problema de la lectura. Voy a leer unos fragmentitos nada más. Un taxi me conduce hoy a mí, Nora García, desde mi casa, situada en un barrio del sur de la ciudad, a este consultorio de una colonia elegante del norte de la ciudad, sobre una calle bordeada de palmeras y repleta de automóviles. Me arreglan la sonrisa de la mandíbula inferior. Mi encía desguarnecida ostenta unos cuantos dientes. Después de tomarme una radiografía de toda la boca, el dentista decide que debo extraerme 2 colmillos de la mandíbula inferior, aún en buen estado, para que en su lugar implanten 2 postes para sostener un puente. Si mi encía y mi hueso no estuviesen atravesados por un nervio inoportuno, hubiera podido salvar las piezas sanas. Los postes ocuparán el espacio perforado, asegurados al hueso con un atornillador milimétrico. Pascal tenía los dientes podridos, también Van Gogh,
dice en su libro Punto de Fuga el novelista estadounidense David Markson, que últimamente leo con gran interés y con gran pasión. Lo leo en la sala de espera del consultorio de mi dentista de cabecera, un cirujano maxilofacial. Acabo de regresar de un viaje. Estoy extendida totalmente de espaldas sobre el sillón último modelo del dentista. Me dejo caer, me relajo. Trato de no pensar en nada para no sufrir, para no ponerme nerviosa. Como cuando llego al laboratorio a mi chequeo semestral a hacerme el examen de sangre, donde primero paso cerca de una maquinita que escupe papelitos con números. Obtengo el que corresponde. Hay mucha gente, muchas mujeres y hombres de la primera, tercera o cuarta edad, casi todos acompañados de sus familiares. Yo estoy sola, en medio de la multitud de pacientes que esperan. Cada vez entiendo mejor que a quienes visitan a un médico o acuden a un hospital se les llame pacientes. ¿Cómo llamarlos de otra manera? Trato de conseguir un lugar donde sentarme para poder leer el libro que traje conmigo para adormecer la espera. Se trata de Esta no es una novela, de David Markson, quien en su juventud escribió también novelas policíacas con éxito, pues fueron comparadas con las de Raymond Chandler. La vez pasada que vine a este laboratorio, leía Punto de Fuga, donde, junto con la última novela, y esto no es una novela, Markson abole por completo las convenciones del género novelístico e impone nuevas. En este momento preciso en que leo una frase de su libro que dice así: Pascal tenía los dientes podridos, también Van Gogh, oigo pronunciar el número 363, la ficha que me ha tocado cuando llegué a las 7:30 de la mañana y que estaban en el número 232, ahora son ya las 9. Un empleado es el encargado de anunciar en voz alta los turnos. La pantalla automática lleva descompuesta más de 6 meses. He estado sentada al lado de una señora muy vieja, probablemente tiene la misma edad que yo. Me levanto y procedo a hacer cola junto con otras 9 personas, cerca de un mostrador donde hay 3 mujeres, mal encaradas. ¿Quién no lo estaría después de pasar horas diciendo las mismas cosas, entregando las mismas fichas, recibiendo las sempiternas muestras de orina y atendiendo a ese mar de gente? Me toca la funcionaria que está a mitad del mostrador, toma mis datos, me da una ficha, me manda a la caja, pago los gastos del laboratorio y me dirijo a una de las puertas que rodean el recinto. Son 8. Dentro hay un ejército de enfermeros especializados en sacar sangre. Me vuelvo a sentar de nuevo cerca de la puerta que me ha tocado en suerte. Reanudo la lectura donde le he dejado anteriormente, mientras espero de nuevo a que digan en voz alta mi nombre. Me llama la atención una frase de Markson. A los 9 años, Freud se orinó en la recámara de sus padres. Estoy en el edificio del laboratorio del Hospital de Nutrición, donde soy paciente externa. Vuelvo a oír mi nombre, interrumpo la lectura en el momento mismo en que Markson señala que un escritor alemán era farmacéutico y otro abogado. El hombre que me ha llamado lleva puesta la bata blanca característica de su oficio y un expediente en la mano. Entro, lo examinan, el expediente. Me señalan un asiento, me acomodo, extiendo el brazo derecho y lo coloco sobre una repisa. El enfermero recorre con el algodón empapado de alcohol toda la superficie. Me palpa, coloca una liga en mi muñeca. Cierro y abro la mano varias veces durante un buen rato. Sigue palpando las venas, recorre de nuevo mi brazo y así sucesivas veces. Descorazonado, eso creo, pero yo lo soy aún más. Me examina, busca las venas que podría perforar. Son pequeñas, pero visibles. Cada vez que meten la aguja en ellas, me duele mucho, me arde, y siempre pienso que la sangre cesará de fluir y no será suficiente para hacer todas las pruebas, las necesarias para verificar si padezco algo grave o si estoy sano. Y vuelta a empezar. Son las pruebas de colesterol, triglicéridos, perfil de lípidos, creatinina, perfil hepático, etc. En ese momento me apodero literalmente de algodón empapado en alcohol con que me han desinfectado el brazo. Lo huelo, empiezo a ponerme pálida, me dan escalofríos. El enfermero me dice: ya cálmese, señora García, no es para tanto. Me hace sentarme del otro lado.
Reinicia la operación, pasa por todo el brazo izquierdo otro algodón empapado en alcohol, coloca una liga en mi muñeca, cierro y abro la mano, palpa mis venas, no las encuentra. El enfermero del cubículo de enfrente interviene muy serio. No se preocupe, señora, este enfermero es nuevo, está aprendiendo, pero no se asuste. El enfermero se llama Luis Octavio Fernández. El mío, el que me ha tocado en suerte, el otro se llama Luis, pero su apellido es Osorio. Se ríe y repite, no se preocupe, señora, no importa mucho si le duele. Lo que verdad importa es tener completa la muestra. Y agrega, dirigiéndose al otro Luis, Luis el malo, o más bien el novato, el torpe. Usa la aguja grande, duele más, pero es mucho más efectiva. Para entonces mis venas han colapsado, a pesar de que sé perfectamente que todos se lo están diciendo en broma. Mi Luis prepara la aguja y el tubito que contendrá mi sangre. De golpe introduce la aguja en mi antebrazo. Casi no la siento. La sangre entra lentamente. El tubito se llena. Trato de no verla. Me da náuseas. Luis Octavio saca la aguja. Coloca el algodón empapado en alcohol en el sitio donde ha picado la vena y pone encima una venda elástica. Por cierto, digo, cuando han terminado la operación, ¿no podrían decirme cuál es mi tipo de sangre? En la tarde, cuando me quito el esparadrapo, queda apenas un pequeñísimo moretón. Cualquiera de los otros enfermeros o enfermeras que me pican, los menos diestros, me dejan el brazo o la mano totalmente amoratada. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. por te esta digo gracias que hayas aceptado ser mi interlocutora en esta célebre para mí sesión. Pues muchísimas gracias. Yo creo que la lectura ha sido el broche de oro y ha quedado constancia un poco de todo, de ese ritmo musical, de esa mirada, de ese humor, por supuesto, has elegido, y de esa relación con la lectura. Tú lees los espacios, igual que los de la escritura, se crean, ¿no? Creamos nosotros el espacio para leer, creamos el espacio para escribir. Y bueno, me ha parecido magnífico. Gracias. Bueno, creo que ahora es el momento de que las luces se intensifiquen un poco, que veamos al público y que puedas ser interpelada por la audiencia. A ver si hay alguien que quiere romper el hielo. Es que no se ve apenas. ¿Sí? Es que hay un pequeño lío por ahí con el micrófono que está viajando, como tus libros. Está de viaje el micrófono. Pero bueno, ya parece que llega. Hola, Margot. Te quería preguntar ¿cómo hiciste para no escribir hasta los 47 años? ¿O qué te hizo escribir a esa edad que, como decías tú, era bastante tardía con respecto a tus compañeros de generación o escritores? Bueno, yo creo que mi forma de escritura fragmentaria, en forma de rizoma, así como que es oculta y que corre hacia muchas, que se va por muchos caminos, que no parece seguir un camino muy definido, el que no tome yo en cuenta una anécdota muy definida también, el que no trabaje yo con la temporalidad tradicional de causa-efecto, la cronología aristotélica, el que maneje todas esas cosas que no son totalmente canónicas en la escritura, me hizo tardarme mucho
hasta que encontré la forma de escribir, ¿no? Me acuerdo que le llevé un material que estaba yo escribiendo, tenía como 29 años, a un profesor mío que era un novelista muy famoso en México, que probablemente se conoce muy poco fuera, pero que en México era importante, que se llama Agustín Yáñez, que había escrito un libro que me había impactado mucho, que se llama Al filo del agua, y que era amigo mío, había sido mi maestro, luego se hizo mi amigo, yo lo que me quería coquetear, pero en fin, le llevé el texto y me dijo, mire Margo, me parece muy interesante lo que escribe, pero parecen perlas sueltas, necesita usted encontrar la manera de engarzarlas. Y me tardé muchos años encontrando la manera de engarzarlas, como 20 años, ¿no? Pero bueno, las acabé engarzando y ahora, afortunadamente, soy más joven que mis compañeros de generación, porque me dedico a escribir, escribir, escribir y soy como más jovial, mucho menos. Es decir, casi todos mis compañeros de generación ya se murieron, qué horror, ¿no? A mí me da terror también pensarlo, pero bueno, así es. Y tengo una cantidad de posibilidades hacia el futuro que creo que me hace, de viajes, de escritura, de amigos, de comprarme ropa, etcétera, etcétera, que creo que me permiten vivir de una manera más activa que quizá otros miembros de mi generación, lo cual, bueno, es una gran cosa. Es que esto es tan grande que cuando llega hasta que llega el micrófono a destino. Buenas tardes, Marco. En la reseña hablas de que tu interés por Sor Juana Inés de la Cruz, esta mujer monja tan adelantada a su época, ¿podrías explicarnos un poquito cómo es tu interés o tu llegada a ella? Mira, Sor Juana Inés de la Cruz es la más grande escritora mexicana, pero novohispana, y una de las más grandes escritoras en castellano. Cuando ella escribió en el siglo XVII, fue la última gran figura de los siglos de oro. Es decir, era importantísima en España, se la consideraba en todos los países de habla hispana, y no solo en los países de habla hispana, en Portugal, en Noruega se leía, etcétera, en Francia, etcétera. Y fue un personaje muy, muy, muy señalado, muy importante, que era una especie de referente esencial. Se decía, por ejemplo, había versos en que decía, ¿qué nos trajeron los galeones de América? El oro espiritual, que son los poemas de la Madre Juana. Es decir, ser profesora de literatura, y literatura mexicana también, que siempre he sido también profesora de literatura mexicana, y no trabajar a Sor Juana era casi un sacrilegio. Pero quizás también haya otra cosa que informa mi relación con Sor Juana. Cuando yo tenía como 11 o 12 años, teníamos unas vecinas y mi madre, que trabajaba todo el día, como casi todas las madres, decidió que para que tuviéramos algo que hacer los domingos y algunos días de la semana, mi hermana mayor y yo estudiáramos inglés con estas vecinas, que eran dos chicas muy lindas, muy bien, etcétera, que se condolieron de mi hermana y de mí, porque éramos dos niñas judías que nos íbamos a ir al infierno. Entonces decidieron enseñarnos el catecismo, hacer que hiciéramos la primera comunión, que fuéramos a la iglesia. Y bueno, durante 3 años nos dedicamos primero a aprender el catecismo, nos bautizaron. El padre que nos bautizó tenía las manos peludas. Yo acababa de ver King Kong, entonces me daba una cosa muy impresionante porque me parecía que el padre y King Kong, entonces mi religión era un poco curiosa, ¿no? Y aparte de eso, luego prepararon nuestra primera comunión, que fue maravillosa porque fue en casa de una señora muy rica que tenía maravillosos muebles y lámparas Tiffany, y que cuando hicimos la primera comunión nos regaló unos vestidos de seda blanca, obviamente,
unos misales de cuero blanco también divinos. Nos regaló varios libros de mártires cristianos, Fabiola, Quo Vadis, Genoveva de Brabante, ¿no? Y nos dieron un desayuno maravilloso con atole, que es una bebida mexicana que se hace con maíz, y con chocolate, y con nuestros misales, y con nuestros libros de mártires. Y yo empecé no solo a leer los libros de la mitología griega, sino los martirios cristianos que me fascinaban. Entonces, ¿cómo no estudiaba a Sor Juana si había sido una monja y yo estaba tan fascinada con las mártires cristianas, ¿no? Entonces, haber estudiado a Sor Juana me solidificó esa relación que dejé de tener con el cristianismo, pero pues estoy bautizada, comulgada, todo, ya soy medio judía nada más, ¿no? Entonces, estudiar a Sor Juana y estudiar a las monjas contemporáneas de Sor Juana, que se flagelaban, que eran anoréxicas, que estaban todo el tiempo pensando en volverse santas y en destruir su cuerpo. Entonces me recordaba a aquellas mártires cristianas de mi infancia y era fundamental trabajar a Santa Teresa, a Sor Juana, todo eso. Entonces, por eso la estudié y la estudié muy bien y hice unos textos maravillosos sobre Sor Juana que ya no sigo haciendo porque me aburrió después de 20 años trabajar tanto sobre Sor Juana. Creo que contesté. Otra cosa que me ha interesado también, ¿se me oye? Sí. En todo el conglomerado que tienes por la familia, padres ucranianos, familia judía, que naces en México, ¿cómo conglomeras todo ese mundo y todo el mundo indígena mexicano? ¿Te ha influido también en algo? Bueno, sí, evidentemente, cuando era yo niña, que la Ciudad de México era una ciudad muy pequeña, tenía menos de 1 millón de habitantes, yo creo, ahora tiene 22, ¿no? Era una ciudad limpia, extraordinaria, el aire era transparente, las costumbres tradicionales eran muy, muy importantes, había la quema de Judas, el sábado de Gloria, por ejemplo, que a mí me fascinaba porque al mismo tiempo me atemorizaba brutalmente porque en los cables de telégrafo colgaban los Judas, esos enormes muñecos de papel maché que eran totalmente mexicanos en su referencialidad. Entonces digo, todo eso era para mí importantísimo. También el 6 de enero, que ahora ya no se celebra tanto, pero el Día de los Reyes, creo que en España mucho más que en México, que todos los niños cristianos recibían regalos, ¿no? Y que yo no recibía regalos el día de los Reyes Magos. Entonces, todo eso. Y luego la gente vestida de cierta manera, en las casas teníamos siempre servidumbre, que era indígena, muchas veces las muchachas trabajaban en casa, nos llevaban a la iglesia y veíamos, por ejemplo, los santos, los cristos de caña, esos cristos sanguinolentos del barroco, veíamos las procesiones, veíamos los castillos de pólvora que se quemaban en las fiestas, etcétera. Digo, fueron muy, muy importantes para mí esas cosas. Ahora, en mi casa había tradiciones distintas, una comida distinta, idiomas distintos, que aunque no los hablaba yo, formaban parte de mi entorno. Había una música en otros idiomas que oía yo constantemente y que ahora de repente veo algunas cosas contadas en yiddish y lo entiendo. No lo entendía de niña, pero lo entiendo bastante bien. Creo que algo quedó. En cambio, no entiendo ruso, pero yiddish sí lo entiendo bastante bien. Entonces, estaba una cosa muy mezclada. Y cuando tenía como 22 años, tuve una beca y me fui a Europa y estuve 5 años en Europa. Y eso fue también muy importante para mi formación. Y como ya mi formación era una formación muy heterogénea, desde muy niña, pues todo se fue como conformando. Cuando yo regresé de Europa, por ejemplo,
no veía bien el paisaje de mi país. Cuando terminé de escribir mi tesis de doctorado sobre los viajeros franceses que habían venido a México, me di cuenta de lo que era el paisaje mexicano por los libros de los franceses. Y de repente noté que tenía volcanes en México. Los veía todos los días de niña, porque en aquella época se veían, porque la región era transparente. Y sin embargo, cuando regresé de Europa, es cuando me di cuenta de que había dos volcanes maravillosos, que eran el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, nombres difíciles de pronunciar para los españoles, pero para mí muy fáciles, y que veía yo todos los días desde mi ventana, o cuando veía a lo largo de una calle, al fondo se veían los volcanes totalmente nevados cuando íbamos a la escuela o cuando íbamos a cualquier lado de la ciudad. Entonces, digamos, todo eso se fue conformando y fue creando una estructura que al principio, como dije, era gelatinosa, caótica, imposible de discernir, pero que con el tiempo, por bastante tiempo, como se puede ver, logré convertir en algo más coherente y más definido, como es la escritura. Hola, Margot. Mi pregunta es que, ¿de dónde surgió el nombre? No, es una curiosidad solo. El nombre de Nora García, porque lo utilizas es la protagonista del Rastro, y también ahora en el fragmento que nos has leído, también ese nombre, no sé. Sí, es un personaje muy importante para mí y forma parte de una especie de alter ego que algo me refleja, pero que al mismo tiempo es un personaje passepartout que me permite poner todo lo que mi imaginario necesita para cada texto, y los personajes, Nora García no se parecen en un texto en el otro, y que va a ser también un personaje importante del libro que estoy escribiendo sobre el consultorio del dentista y mis lecturas, en donde el personaje se llama también Nora García, como se llama en El Rastro y como se llama en Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador. Es decir, que es un personaje que me ha permitido aglutinar toda una serie de cosas sueltas, haciéndola un personaje que lleve de la mano la anécdota, la organización textual, que refleje mis sentimientos, al mismo tiempo los sentimientos del personaje que estoy creando, es decir, que defina toda una serie de situaciones que de otra manera, si no la tuviera yo como personaje, no me funcionaría ese tipo de escritura. Entonces creo que es un personaje muy importante, soy yo y no soy yo al mismo tiempo, es autobiográfico y es totalmente antiautobiográfico, pero que permite definir cosas que para mí son esenciales al escribir, que no puedo quizás delimitar de una manera muy precisa mientras hablo, porque forman parte de un trabajo muy inconsciente que siempre está presente en la escritura y que es muy difícil de percibir, vuelvo a insistir, de manera consciente, pero que ese personaje me permite organizar, me permite, como que todos los rayos, todas las cosas sueltas que están funcionando en mi mente cuando estoy escribiendo algo, acaban conformándose y convergiendo en ese personaje. Y eso es muy importante para mí y por eso lo he creado. Pero creo que la voy a matar en este libro. Hola, Margot, buenas tardes. Entiendo que cuando se vive en un ambiente literario y rodeada de libros se coja amor por la lectura, pero ¿qué lleva una niña de 14 o 15 años a leer a Kafka o a Dostoyevsky? Porque claro, no son novelas rosas. Perdón, no te escuché muy bien, ¿no me quieres repetir la pregunta? Que entiendo que en un ambiente de lectura
se coja pasión por ella, por los libros. Pero ¿qué lleva una niña de 14, 15 años a leer a Kafka o a Dostoyevsky? Pues era yo precoz, yo creo. Es decir, leí desde muy niña. Eso que... Muy niña leía yo. Mi padre tenía, por ejemplo, las obras completas de Calderón de la Barca, de Shakespeare, de Lope de Vega, ¿no? Y a veces leía yo El Rey Lear, muy joven, no entendía nada, pero ahí lo leía yo. Y aparte mi padre estaba suscrito a revistas y a periódicos muy importantes, sobre todo de la Argentina, que en aquella época era un referente muy importante. Recibíamos los periódicos como La Nación y un suplemento de caricaturas de novela gráfica que se llamaba El Villiquen, ¿no? Y recibíamos también una revista de modas que se llamaba El Para Ti, y mi padre compraba la revista Sur, que era la revista de Victorio Campo y Jorge Luis Borges. Y luego, cuando tuve 15 años, bueno, Dostoyevsky era un referente muy importante en mi casa, porque mi madre lo había leído muchas veces, y mi madre tenía muchas amigas rusas que estaban muy fascinadas con Dostoyevsky. A mí me parecía, hablaban mucho de él, entonces se conseguían los libros muy fácilmente. Parece mentira, pero en esa época, hace muchísimos años, había más dificultades de comunicación, los libros llegaban mucho en barco, etcétera, y sin embargo teníamos acceso a las editoriales más importantes de América Latina y a las traducciones de libros importantísimos. La literatura alemana, por ejemplo, leía Thomas Mann, leía Broch. Tenía yo 15, 16 años, estaba yo en una organización sionista, scoutica, que tenía una biblioteca ambulante, y yo leía muchísimo. Tenían también, por ejemplo, 15, 16 años, tenían a John Dos Passos, a Faulkner, tenían a Sherwood Anderson, tenían a muchísimos escritores importantes norteamericanos que me formaron y que leí cuando era realmente, junto con Julio Verne, con Dumas, y con esos novelistas que se firmaban M. Deli, que eran novelas rosas, ¿no? Que todo así, todo al mismo tiempo en una especie como de inexplicable caos, leía yo vorazmente, pero todo eso leía yo tan maravillada, porque leer era verdaderamente un gran placer. Ahora que Marisa me puso a volver a leer mi infancia, estaba yo fascinada, porque volví a leer por placer puro, no por tener que dar clases, o por tener que leer un libro para hacer una reseña, o para quedar bien con mis amigos cultos. No, los leía yo para gozarlos como leía de niña chiquita, bueno, de jovencita. Es decir, los leía yo con una fascinación. Volví a leer Julio Verne y estaba yo fascinada, me volví a sentir de 15 años. Entonces, es muy bonito eso, ¿no? A esta edad, sentirse de 15 años es buenísimo. Entonces, digamos, realmente, como insisto, tenía yo a mi alcance toda una cantidad de cosas, ¿no?, que podía yo leer y que era fascinante leer. Y me acuerdo que me sentaba yo en una pieza que teníamos en la casa, éramos bastante pobres y estábamos las 4 hermanas en una recámara, y la sala y el comedor se cerraban con llave para que no se ensuciaran, ¿no? Entonces yo robaba las llaves, me metía yo en la sala, ponía yo un radio de esos así Art Deco muy bonito, en los años 45, una cosa así, y oía yo tangos, comía chocolates de cereza, alisaba los oritos y leía El Capitán de 15 años de Julio Verne. ¡Qué felicidad! Nunca he tenido una felicidad más grande en mi vida, era orgástica. Solo de comer los chocolatitos, de leer, de estar sentada en un lugar escondido donde mi madre no me veía, ¿no? Entonces leer se volvió para mí verdaderamente la panacea, el oro, todo, y sigue siéndolo. Y agradezco mucho que me hayan invitado a este coloquio, o a esta Gutun Suria, a este Festival de las Letras, porque me permitió releer lo que en mi infancia o en mi adolescencia fue realmente extraordinario.
Así que estoy fascinada. Y Muchas estuve gracias. fascinada leyendo del joven y estoy fascinada leyendo ahora. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias A ti, Margot, gracias, muchas por esta gracias, Menchu. fantástica conversación y nada, gracias a todos. Gracias. Os recordamos que Margot Glantz va a mantener ahora un encuentro con sus lectores y lectoras en el exterior de este auditorio, en el hall, donde Gutun Zuria os ofrecerá con muchísimo gusto una copa de vino de la casa Bodega Urbana. Mila esker eskaini diguzuen arretarengatik eta datozen egunotan ere elkar ikusiko dugulakoan, Gabon pasa.